Queremos conocer cuál es la situación epidemiológica al día de hoy en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos con mucho tiempo de una curva de casos que viene entre amesetamiento y crecimiento. Ya en las últimas semanas un crecimiento, en los últimos días de la semana pasada se vio un crecimiento de vuelta. Pero sobre todo lo que está preocupando un poco más es que la cantidad de casos que se ven en el interior de la provincia empieza a ser cada vez más representativa y pasamos de tener un 5% de los casos que había en toda la provincia correspondían al interior a tener un 11%. Ujú. Y bueno, la cantidad de contagios aún no ha mermado, no ha dejado de subir, aunque sube lentamente. Y todavía falta para empezar a pensar que pueda bajar. Esa es la razón por la cual estamos e insistimos en que tenemos que garantizar medidas de cuidado que nos permitan reducir los contagios antes de poder empezar a liberar actividades. Ujú. Y además ahora haciendo el eje especialmente con que distritos del interior que habían tenido, porque tuvieron poca cantidad de casos antes, la oportunidad de avanzar de fases, ahora, bueno, por la aparición de casos tienen que retroceder y entender un poco cómo es la dinámica de esta enfermedad, que todavía nos va a quedar un tiempo por delante hasta que tengamos una vacuna que nos permita salir de este problema. Ujú. Puntualmente en la ciudad de Olavarría ha sucedido una situación como la que usted está mencionando en este momento. Teníamos un brote de casos durante varios días, de mucha cantidad de casos. Después esa situación mermó. Pasamos a fase 5 y escuchábamos hoy al gobernador Axel Kicillof que decía quizás el pedido de habilitación de ciertas actividades fue de alguna manera irresponsable. Utilizó una palabra similar. ¿Qué piensan ustedes de distritos como el nuestro que han tenido la posibilidad de estar en fase 5 y que finalmente han tenido que retroceder? La primera cosa que hay que tener presente es que esto no es una competencia, no hay ganadores y perdedores, no es que si uno tiene que retroceder en la cantidad de casos es porque haya perdido, entonces eso puede llevar a que algunos piensen que hay que persistir en la idea de mantener una fase más avanzada cuando los contagios o la cantidad de casos no lo dan, porque eso pone en riesgo a toda la comunidad. Como ya pasó en Olavarría, cuando hubo un brote, yo tuve la oportunidad de ir y trabajar junto con el intendente, armar operativos detectar, hacer la búsqueda temprana, diagnóstico, aislamiento, y logramos contener el episodio. Ahora, a diferencia de lo que pasó en ese momento, que fue Olavarría un brote medio excepcional dentro del interior de la provincia de Buenos Aires, ahora lo que se está viendo es que sostenidamente, en casi todos los distritos, estamos viendo casos, y esto hace que también tenga que retroceder muchos de ellos de fase, y esto no significa más nada que hay que cuidarse un poco más, que hay que reducir actividades. Es una ley de hierro, lo sabemos perfectamente bien. Si hay más circulación, hay más contagios, más enfermos, hay más enfermos, hay más fallecidos. Así que Ujú. cuando hay más cantidad de casos hay que reducir la circulación para contenerlo, que bajen los casos y nunca dejar de trabajar en todo lo otro, que es la identificación temprana, la identificación de contactos estrechos, el aislamiento de los positivos, sospechosos y sus contactos estrechos para reducir el contagio en la comunidad, con mucha conciencia, con mucho trabajo, con solidaridad. Aquel que todavía que no está enfermo, que tiene suerte de no estar enfermo, que no tiene factores de riesgo y que dice, bueno, pero yo quiero salir igual y hacer lo que yo quiero, pone en riesgo a sus seres queridos, a sus familiares, a sus vecinos, a la comunidad, y vivimos en sociedad, vivimos en armonía entre todos nosotros y tenemos que cuidarnos, así como uno no puede andar cruzando los semáforos en rojo, porque no solo se pone en riesgo así, sino que pone en riesgo a lo demás, tampoco uno puede hacer ciertas actividades que sabemos que ponen en riesgo en esta pandemia. Y además porque también tenemos por delante un futuro distinto, con una vacuna, con una situación que soluciona este problema. Así que no es que esta es la nueva forma de vivir y no vamos a poder tener más actividades como teníamos antes. Es un tiempito acotado. Yo sé que es largo, que estamos agotados, estamos cansados, pero es un tiempo por delante que tenemos que trabajar todos juntos para poder llegar lo mejor posible. Y por suerte, en Olavarría, por ejemplo, han podido disfrutar de tener fase 5, de tener actividades cuando se dio epidemiológicamente, pero cuando no se da hay que volver para atrás y cuidarse un poquito más. Bien, sobre esto le quería preguntar particularmente. ¿En algún momento se hizo un recambio de actividades permitidas en el
sistema de fases, de hecho fueron cambiando con el transcurso de este tiempo. ¿Se puede considerar que en algunos distritos haya un permiso excepcional para ciertas actividades? Esto se lo pregunto porque recién antes de salir al aire con usted estábamos viendo a los propietarios y a los alumnos de los gimnasios, por ejemplo, que han montado una especie de espacio sanitario dentro de los mismos gimnasios para cumplir con los protocolos y que pudieron funcionar por unos pocos días. Hicieron una gran inversión, algunos hablaban recién, tuvimos que pedir dinero para poder cumplir con estos requisitos y ahora no pueden funcionar. Los contagios que tuvimos en Olavarría no se dieron en estos ámbitos. ¿Podría haber alguna puntual o exclusividad para algún tipo de estos de ámbitos que están solicitando continuar trabajando en esta fase, o es exclusivas las actividades que sí y que no se pueden realizar? Bueno, la verdad que es una situación incómoda, porque cuando uno se pone a analizar cada uno de los procesos por separado, eh, uno podría decir, si esto se hace de determinada manera, con un protocolo muy puntilloso, el riesgo es bajo, y la verdad que eso es una forma, por un lado extraña y por otro lado incompleta de entender la sociedad. La sociedad no es una suma de actividades protocolizadas, la sociedad tiene complejidades, intersecciones, hay muchísimas cosas que suceden que no son exactamente las reguladas. Entonces, ahí cuando uno plantea una parte para poder incluirla como una actividad exceptuada, hay que entender que no es literalmente así, que tiene impacto sobre otras, y que no es un tema específico contra alguien, sino que tiene que ver con cómo hacemos para entre todos ponerlo mejor. No es fácil ni no es cómoda tampoco la situación de tener que estar diciendo qué cosas no se pueden hacer y parecer que uno no quiere que eso suceda. Por supuesto que nosotros queremos que los gimnasios y que todas las actividades se puedan desarrollar, pero hay que hacerlos con criterio y con cuidado. Hemos visto en Argentina y en todos los países del mundo también, en Europa, en Australia, en muchísimos países donde se avanzó, se abrieron actividades que estaban por fuera de lo recomendable para ese momento epidemiológico, no solo tuvieron que volver para atrás, que eso sería anecdótico, sino que además generaron un gran descontrol en la enfermedad, decenas, cientos o miles de enfermos. Así que hay que tener muchísima prudencia, ninguna decisión que tomamos la tomamos caprichosamente, la tomamos basada en ciencia, y lo que tenemos que hacer en todo caso es pensar alternativas para esto, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y la provincia fue, la nación también, aceptando, adaptando y preparando algunas actividades que se pueden hacer deportivas, y bueno, quizás hay que ver qué manera tenemos de, por unos meses más, por el tiempito que nos lleve lograr mejorar la situación epidemiológica, adaptar a todo este gran grupo de personas, sobre todo los trabajadores, y lo que hemos hecho en la provincia, priorizar la fuente de trabajo, ¿no? Intentar que el entrenamiento personalizado se pueda hacer de manera de que podamos tener ingreso para el profesor que da la clase, y quizás restringir un poquito más aquel deporte más recreativo en el que todos queremos hacerlo, pero bueno, es un tiempito que podemos poner un poquito el hombro para bancar a los demás. Eso entiendo yo que es lo que tenemos que hacer en este momento, esperar un poco para la actividad cerrada de deporte, que sabemos que el deporte en espacios cerrados uno aumenta mucho la exhalación, la velocidad, la fuerza, entonces la contagiosidad es muy superior a estar solamente sentados en un lugar, y por eso es que no se puede permitir cuando hay transmisión. Y bueno, y seguir utilizando las estrategias de deporte individual y al aire libre que se están planteando. Bien. Ministro, también consultarle acerca de la ocupación de las terapias intensivas en la provincia de Buenos Aires. Se habla de más del 80% como para establecer un número general. ¿Cuál es la situación actual de las terapias intensivas? Y preguntarle si también tienen pensado alguna partida presupuestaria para poder reforzarlas. Las terapias intensivas, pensemos que nosotros arrancamos la gestión en la provincia de Buenos Aires en diciembre del año pasado con 883 camas de terapia intensiva públicas en toda la provincia, y hoy tenemos un poco más de 2100 camas de terapia intensiva. Es decir, más que duplicamos y medio la cantidad de camas. Y de hecho tenemos 1300 ocupadas por pacientes de las camas de terapia intensiva. Es decir, hace mucho, en junio, hubiéramos visto saturada la capacidad de terapia intensiva si no hubiera sido por el enorme esfuerzo que se hizo de aumentar a más del doble de lo que había históricamente de esta terapia intensiva en la provincia. Esto significa camas, respiradores, monitores, bombas, obra edilicia,
tubos de oxígeno, aspirador, pero además significa médicos, médicas, enfermeros, kinesiólogos, personal de limpieza. Todo eso se incrementó hasta que tenemos esta enorme cantidad de fuerza en el sistema de salud, y además también entender que el sistema de salud es un gran sistema que se compensa y que distritos pueden ir ayudando a otros en la medida en que alguno de ellos tiene más demanda y más cantidad de asistencia. Eso en la provincia de Buenos Aires, por suerte, estamos en términos generales por debajo del 60% de ocupación, en términos globales, quiero decir, de las camas de terapia intensiva. En el AMBA estamos en un 66%, que es la zona que más cantidad de casos tiene, y hay algunos distritos que cuando aumentan mucho los casos se han visto que llegan cerca del 70 o 80%, pero rápidamente activamos la derivación hacia otros sistemas para que ningún bonaerense hasta este momento le falte la atención necesaria en las camas de terapia intensiva. En Olavarría en particular tenemos el 50% de las camas de terapia intensiva ocupadas en este momento, así que hay capacidad, pero si tuviéramos muchos más casos, no solo expondríamos del sistema de Olavarría, sino de los distritos alrededores. Digo, el esfuerzo que se ha hecho es histórico. Se abrieron hospitales nuevos, se abrieron hospitales modulares y hospitales que estaban construidos y que no se habían abierto. Se terminaron las obras de los hospitales que estaban abandonadas, y todo esto permitió que hoy tengamos todavía a nuestro sistema de salud dando respuesta necesaria para la epidemia. Pero esta epidemia ha doblegado a los sistemas de salud más robustos del mundo, a los sistemas de salud que son un ejemplo que nosotros estudiamos de Europa, los más importantes del mundo, han sido doblegados por la epidemia. Así que no podemos confiarnos en que por tener más camas de terapia intensiva vamos a tener resuelto el problema. Hay que cuidarse. Bien, ministro, una última para ya ir finalizando, y le agradecemos por su tiempo. ¿Cuál es el factor común o la primera razón en la provincia de Buenos Aires por la que han crecido tanto los contagios en los distritos? Aquí en Olavarría nuestro intendente lo atribuye a las reuniones sociales. ¿Esto también se deriva a otros lugares? Bueno, hay una cosa que es casi diría conceptual. En epidemiología la causalidad es una cosa muy difícil de demostrar. ¿Cuál es la causa de las cosas? Muy difícil de demostrar. Uno tiene condicionantes, determinantes, cosas que hacen que aparezcan mayor riesgo. Sin duda las reuniones sociales sabemos que tienen riesgo porque son muchas personas en poco tiempo, en poco espacio, muchas veces, y sobre todo en invierno, en espacios cerrados, hablando durante mucho tiempo y con más intimidad habitualmente cuando son familiares, así que eso aumenta las condiciones de riesgo. Sin embargo, yo estoy convencido que eso no es lo que produce los contagios solamente, sino especialmente la circulación. Esto es una regla que se ve en todo el mundo. Cuando aumenta la circulación de las personas de un lugar a otro, medido por trazadores de circulación, que esto puede ser, por ejemplo, en movilidad de celulares de un lugar a otro, cuando aumenta la circulación de las personas, aumentan los contagios. Esto se vio en todos los países del mundo. Cuando aumentó la circulación en el AMBA, aumentó los contagios en el AMBA, y el AMBA es el centro neurálgico del cual todo el país y la provincia de Buenos Aires también viene a buscar bienes, servicios, viaja la gente a atenderse, a hacer distintas cosas. Así que también, como siempre dijimos y siempre supimos, y era evidente, desde el área metropolitana, donde aparecieron los casos, principalmente la ciudad de Buenos Aires y luego el Gran Buenos Aires, se irradia la enfermedad para el resto del país y el resto de la provincia. En cada provincia, en cada distrito de la provincia, cuando entra un caso, si adentro del distrito hay pocas medidas de cuidado, hay reuniones sociales, hay mucha actividad y hay pocos pautas de cuidado personal, uso de barbijo, higiene de mano, distanciamiento social, entonces un caso que podría entrar y no contagiar a nadie puede contagiar a decenas de personas y generar un brote local. Eso es lo que queremos evitar con estas medidas. Y en los lugares donde ya aparecieron los brotes hay que controlarlos, y de esa manera es esto de la búsqueda activa, la detección, la selección de los contactos estrechos y el aislamiento de todos ellos para mitigar el brote.